En teoría debería ser mañana, pero creo que se ha postergado para el 5, doctor, lunes 5. Lunes 5. Bien. O sea, pero ¿cuándo está terminando el curso? ¿Hoy, mañana, pasado? ¿Cuándo está terminando? Mañana, doctor, mañana termina la Mañana. unidad. Sí, Ya. Y hoy ya han programado los exámenes escritos, los exámenes, perdón, prácticos, ¿no? en teoría deberían haber sido hoy. Bien, listo. Ya, comenzamos entonces. La clase que tenía yo programado ahora era insuficiencia renal crónica. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a avanzar con nuestra clase. Eh, Miren ustedes que el problema de la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Y por qué decimos que es un problema de salud pública? Miren chicos, ahora cuando ustedes van a comenzar el internado, va a ser infaltable que ustedes tengan un paciente renal hospitalizado. Imposible que no lo tengan. Y más aún, no solamente va a estar internado por problema renal, sino que ya está en hemodiálisis. Y muchas veces secundario a una enfermedad. La más común es hipertensión, diabetes o de repente una glomerulopatía primaria. Vamos a depender de una glomerulopatía secundaria, no lo sabemos. Pero por lo general, recuerden que el problema de falla renal es un problema ya de salud pública. Y miren que se ha incrementado de manera importante a través del tiempo debido a diferentes factores de riesgo, ¿no? Para el deterioro de la función renal. Ahora vamos a ver cuáles son estos deterioros o factores de riesgo asociados. Y esta clase tiene como objetivo actualizar algunos aspectos de la enfermedad y hacer énfasis en los factores de riesgo de aparición de la misma. Bien, entonces vamos a recordar un poco sobre su insuficiencia renal crónica, ¿no? Y miren, enfermedad de alta prevalencia poblacional, número creciente en todo el mundo y con una elevada mortalidad. Ya sabemos que es un problema social y económico, ¿no? Actualmente para el presente y para el futuro. Van a ver la cantidad de gastos que también trae esta enfermedad. Recuerden que la insuficiencia renal crónica afecta al 10% de la población mundial. El crecimiento de prevalencia y paciente en diálisis del 8% anual. El 60-70% de los casos ya están en estadio 5 y muchos de ellos son producidos por diabetes e hipertensión arterial. Entonces, la mayoría de pacientes que ustedes van a poder enfrentar probablemente o ya hayan visto en su práctica que están en programas de hemodiálisis es secundario a una diabetes o a una hipertensión arterial. El 30-40% se presentan en jóvenes que no presentan estas patologías. ¿Qué significa? Que hay un 30-40% que no se asocia a diabetes ni a hipertensión. ¿Qué cosas pueden ser? De repente asociados a enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, lupus, vasculitis o a otro tipo de enfermedad, de repente una enfermedad infecciosa o de repente una glomerulopatía primaria, ¿no? O secundaria probablemente. Muy bien. Miren cómo estamos en Sudamérica. En realidad, bueno, es una cosa un poco antigua, pero miren que la gran mayoría también en Sudamérica, como estamos acá, todo lo que es América, América Central, y especialmente donde estamos nosotros, el gran porcentaje que ustedes están viendo de falla renal siempre van a obedecer, o por lo general, a nefropatía diabética, a nefroesclerosis, causas desconocidas, problemas de glomerulonefritis o nefropatía obstructiva. Cuando hablamos de nefropatía obstructiva, estamos hablando de cáncer de útero, próstata, no hiperplasia benigna de próstata, especialmente en varones. Pero mire quién encabeza la nefropatía diabética. Entonces es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta cuando enfrentemos un paciente con un problema renal crónico. Bien, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que por lo general puede a uno llevar a que el paciente vaya a una insuficiencia renal crónica? Y miren uno de ellos importante, tabaquismo, obesidad, hipertensión y otros como enfermedad poliquística renal, la misma edad, el sexo, raza, que muchas veces se asocia, ¿no? Por ejemplo, el sexo y la raza se asocia mucho, por ejemplo, a la raza negra, ¿no? Enfermedades poliquísticas, por ejemplo, la poliquística de adulto que tiene que ver mucho con causas hereditarias, ¿no? O glomerulopatías primarias o secundarias, de repente alguna enfermedad de fondo. Pero, sin embargo, tenemos que cuidar mucho estos factores de riesgo. Y entre ellos los más importantes, obesidad, hipertensión y tabaquismo. Bien, cuando nosotros vemos o analizamos los factores de riesgo, y es aquí donde ustedes, como estudiantes y futuros internos y externos en medicina, tienen que quedar muy bien plasmadas en sus historias y muy bien plasmadas las historias donde ustedes van a colocar pues, lo que son antecedentes, ¿no? Y muchos de los antecedentes traen factores de riesgo. Muchos factores son modificables y otros potencialmente modificables y otros pues que lamentablemente eh, este, pueden ser muy bien modificables pero no lo hacen.
Por ejemplo, potencialmente modificables: hipertensión, la diabetes, la obesidad, las dipilemias, tabaquismo, hiperuricemia, hipoaluminemia. Especialmente las tres primeras. Miren, las tres primeras, siempre con una buena dieta, de repente con los ejercicios, de repente con una buena adherencia al tratamiento que toma, una alimentación saludable. Eso puede llevar a un factor potencialmente modificable y hacer que este paciente disminuya, ¿no?, su factor de riesgo para producir falla renal crónica. Mientras que hay causas en las cuales definitivamente no puedo modificarlas, ¿no?, y son factores de riesgo, pero por lo cual siempre debe estar en un chequeo constante y una evaluación, pues, cada cierta temporada de tiempo, ¿no? Ejemplo, la raza negra, pacientes con bajo peso al nacer, el sexo masculino, la edad avanzada. Y estos son datos, pues, que tenemos que tener en cuenta, porque estos pacientes a la larga me van a llevar a falla renal crónica. Entonces, para que ustedes conozcan bien y vean la definición, cuando les pregunten cómo se define una insuficiencia renal crónica, o sea, ¿cuál es la definición? Y se define como el daño estructural o funcional del riñón evidenciado por marcadores de daño. Miren bien, marcadores de daño. ¿Cuáles son esos marcadores? Un examen de orina, estudio de sangre o imágenes. Cuando hablamos sangre o imágenes, estamos hablando de una urea, una creatinina, estamos hablando de una ecografía renal o una tomografía, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿no?, se define como el daño estructural o funcional del riñón, evidenciado por marcadores de daño como examen de orina, sangre o imágenes, por un periodo igual o mayor a 3 meses. Si un paciente que tiene este daño renal por más de 3 meses, o por un filtrado glomerular teórico menor a 60 mililitros por minuto, independientemente de la causa que lo provocó. Entonces, cuando usted le pregunte definición de insuficiencia renal crónica, ya saben que es el daño renal, el daño estructural o funcional evidenciado por marcadores por un periodo mayor o igual a 3 meses, o por un filtrado glomerular teórico menor a 60 mililitros por minuto, independiente de la causa. Perfecto. Entonces, esa es la definición de falla renal. Y ahora sí, vamos a ver algunos términos. Van a ver que en algunas literaturas ustedes van a encontrar que la falla renal crónica la conocen como enfermedad renal terminal, algunos lo conocen como enfermedad, ¿cómo le puede conocer? También como insuficiencia renal crónica terminal, enfermedad renal crónica terminal. Le pueden encontrar también como pacientes con falla renal crónica. Varias formas, pero en realidad todo esto conlleva a un solo diagnóstico, que es la insuficiencia renal. Si es crónica, ya sabemos las definiciones. Y es importante porque los riñones han dejado de funcionar suficientemente para mantener a una persona con vida, ¿no?, o para poder controlar la homeostasis que tenemos en el organismo, ese equilibrio, ese medio interno, mantenerlo. Por lo cual, él va a necesitar del apoyo o el famoso apoyo dialítico para que pueda continuar con vida y pueda conseguir mantener el metabolismo. Este es un punto que yo quería comentar con ustedes. Miren, ya sabemos factores de riesgo o causas que pueden llevar a un paciente a la falla renal crónica. Y ustedes miren acá los estadios que determinan en base a un cálculo matemático, ¿no? Ya vamos a ver la fórmula, ese famoso 140 menos la edad por el peso entre la creatinina por 72, ¿no? Y 0,85, 87, esa es mujer, te sale una depuración calculada. Ya sabemos que cuando es menos de 60 es falla renal crónica, pero miren acá. Los pacientes por lo general, y miren bien, tenemos estadio 1, 2, 3 y 4 y 5. Por lo general los pacientes cuando ya están en estadio 3, miren ustedes, con una moderada ya falla renal, en estadio 3, 4 y 5, ahí recién se vuelven sintomáticos. Probablemente un paciente en estadio 1 y 2 esté sano, no tenga nada, hasta probablemente en el 3, no le molesta nada. Pero sin embargo, en el estadio 4 y 5 comienzan a presentar manifestaciones clínicas que ahora vamos a describir, y manifestaciones clínicas que ustedes deben de conocer. Y recuerden nuevamente, la falla renal en su progresión va a ser sintomática cuando están en los estadios 4 o 5 por lo general. En el 3 puede haber sí, pero tienen que tener mucho cuidado. Entonces ya sabemos la clasificación y ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, cómo yo sé que mi paciente o cómo yo voy a saber que mi paciente
tiene una insuficiencia renal crónica. Y miren ustedes, la insuficiencia renal crónica lo vamos a diagnosticar a través de una buena historia clínica, donde vamos a detallar manifestaciones clínicas, donde vamos a detallar antecedentes, donde están los factores de riesgo. De repente es diabético con una larga data de evolución de diabetes, el paciente es hipertenso, de repente el paciente es de raza negra, de repente el paciente tiene antecedentes de enfermedades degenerativas o autoinmunes dentro de su familia, ¿no? En una exploración física que ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que un paciente con falla renal crónica puede presentar. Bien, luego vienen las alteraciones en el sedimento de orina o qué cosas o cambios podemos encontrar en un examen de orina. Recuerden, los parámetros bioquímicos, como son las pruebas de sangre, cómo está esa urea, esa creatinina, el hemograma. Y por último, los estudios de imágenes que me van a ayudar cómo está anatómicamente y estructuralmente el riñón. Si sumamos todo esto, vamos a llegar a un diagnóstico muy certero de que el paciente tiene una falla renal crónica. Muy independiente de la etiología, porque en base a la historia y algunos otros datos vamos a encontrar por qué el paciente ha ido a la insuficiencia renal crónica. Un poco difícil, eso es algo que quería justo mencionar con respecto a las maniobras semiológicas, o sea, en la historia clínica. Claro, va a depender mucho de los datos que ustedes recolectan y todo, pero dentro de las maniobras semiológicas que están en los libros, ¿no? Para palpar el riñón, que en realidad no es fácil, ¿no? Decirle que a través de la maniobra de Golet o a través de la maniobra de Israel, ¿no? Van a ustedes a percibir que el paciente tiene una falla renal crónica porque van a palpar un riñón pequeño. Eso no es tan cierto, ¿no? Porque imagínense que mediante esta maniobra, por ejemplo, la maniobra de Golet, que le toque a un paciente obeso, va a ser pues tremendamente difícil palpar el riñón, cuando la obesidad es un factor de riesgo. Miren qué interesante. Tenemos la de Golet, la de Gullón, la del peloteo renal, la maniobra de Israel. Miren, todas esas maniobras en las cuales uno puede palpar, pero sin embargo sí te pueden ayudar en algunos pacientes que tienen grandes tumoraciones renales. Por ejemplo, un cáncer renal, un hipernefroma, o de repente un riñón con hidronefrosis severa, ¿no? De un paciente con problemas de próstata, no puede palpar, ¿no? Un tumor de Wills en niños, ¿no? Entonces uno puede palpar y poder determinar, ¿no? El tamaño, inclusive te puedes orientar, pero son maniobras en las cuales no son muy fácil de poder, a través de estas maniobras, palpar un riñón o ver las características anatómicas de uno mismo. Entonces acá miren, ven a ver que es parte de la historia y justo mencionamos, ¿no? Que la enfermedad renal empeora lentamente con el tiempo. La mayoría de personas no presentan síntomas en las primeras etapas, ¿no? Del 1 al 3, justo mencionábamos, ¿no? Por lo general presentan síntomas, sino hasta que los riñones estén gravemente dañados, ¿no? Como es en la etapa 4 y 5. Y la única manera de saber si tiene enfermedad renal crónica es haciéndole algunas pruebas de laboratorio. Y es verdad, ¿no? A través del examen y a través de mi historia, todavía yo no puedo concluir si este paciente tiene una falla renal crónica o no. Y miren, esta es una fórmula que muchas veces se utiliza, ¿no? Para poder determinar la depuración calculada, ¿no? ¿Se acuerdan? 140 menos la edad por el peso entre la creatinina por 72, multiplicado por 0,85 en caso de mujeres. Y miren, esto de acá me da la función renal en base a estadios. Y justo vamos a ver en base a estadios que ustedes han podido o pueden calcular, y son estos, ¿no? Estadio 1, cuando está en 90, estadio 2, cuando está en 60, estadio 3 en 30, 4 en 15, y de 15 a menos o menos de 10 en estadio renal 5. Entonces, es un paciente ya en nefropatía netamente terminal. Entonces, yo haciendo mi cálculo y tengo que saber cuánto tiene de creatinina, yo puedo determinar prácticamente en qué estadio de función renal se encuentra mi paciente. Y justo mencionamos, ¿no? Un paciente con una depuración ya menos de 60 ya se encuentra en un estadio renal crónico. Bien, miren ustedes también que en el examen clínico vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Y es ahí donde ustedes tienen que tratar de demostrar todos los hallazgos que se pueden encontrar en un paciente, y especialmente en un paciente que tiene indicios de uremia. ¿Y cuáles son esas características de uremia? La famosa palidez terrosa.
ese tinte medio bronceado que a veces adopta el paciente en la piel. Ustedes ya lo han visto los que se dializan, ¿no? Tiene un color medio terroso, ¿no es cierto? Muy bien. La presencia de edemas, la presencia de prurito, anuria o oliguria, o cuando el paciente renal viene descompensado, que por lo general llegan así a la emergencia, viene con cuadro de edema agudo de pulmón, vienen con sobrecarga hídrica, vienen con náuseas, vómitos, somnolencia, encefalopatía, asterixis, mioclonía, que son criterios muchas veces de que el paciente sí o sí debe dializarse de manera de emergencia. Entonces, tener mucho cuidado y tener mucho ojo y muy bueno en la evaluación, especialmente en los pacientes con sospecha de falla renal crónica. El síndrome urémico como los componentes urémicos que ustedes van a ver, te van a dar muchos cambios en la piel. Justo hablamos de la famosa palidez terrosa, la escarcha urémica, ¿no? O el prurito o zonas de rascado que le puede provocar las uremides, ¿no? También máculas inicialmente eritematosas y posteriormente hipercrómicas, ¿no? Que se ven en los pacientes renales crónicos. Y no solamente lesiones de prurito, mire, tienen serodermias, hay hiperpigmentación cutánea por los urocromos, hay dermopatías, hay equimos y púrpuras que pueden ofrecer, pero uno de los datos interesantes que muchas veces se describe y a veces no hemos tenido la suerte de percibirlo o oler, es el famoso aliento urémico o aliento a pescado, ¿no? O aliento amoniacal, que dice. Y eso es importante, fue descrito muy bien por los semiólogos. De repente, ustedes han tenido de repente la oportunidad, así de manera indirecta, de sentir cómo es el aliento de un paciente renal. Es bien un olor característico y todos tienen casi el mismo aliento. Y es el famoso aliento urémico o amoniacal o aliento a orine, ¿no? Que así suelen decir. Entonces yo ya tengo mi historia, donde ya puse mis factores de riesgo, hice mi buena evaluación clínica, he encontrado manifestaciones clínicas de que el paciente puede tener una falla renal crónica, pero sin embargo hay elementos que me van a llevar a pensar de que mi paciente tiene pues una falla renal. Y ahí pasamos a las pruebas laboratoriales. ¿Qué pruebas laboratoriales importantes tenemos? Dijimos, ¿no? Un examen de orina, pruebas de sangre como la urea, creatinina y pruebas de imágenes. En los exámenes de orina, pues vamos a ver de repente en pacientes renales crónicos por causas inmunológicas, ¿no? Recuerden bien ese famoso sedimento telescopado que dice con la presencia de múltiples cilindros serios, hemáticos, ¿no? La presencia de hematuria en el examen de orina, que puede ser tanto microscópica como macroscópica, o de repente esa orina espumosa en forma como si fuera cerveza, que algunos pacientes dicen, ¿no? Por la gran pérdida de proteína o albúmina que hay en esos exámenes, y que presta mucha orientación. Ya vimos las pruebas de sangre como urea, creatinina con valores muy altos, ¿no? Creatinina por encima de 2, 3, 4, 5, urea por encima del valor normal, 80, 90, 100, 150 de urea, ¿no? Y hacen que los pacientes vengan, pues, con manifestaciones clínicas de uremia. Si yo quiero observar y caramba, encuentro a mi paciente que tiene todas estas manifestaciones clínicas y también tiene manifestaciones laboratoriales, y yo estoy seguro que tiene una insuficiencia renal crónica, también es importante saber cómo se encuentra ese riñón anatómicamente. Recuerden, hay pacientes que son monorrenos o hay pacientes que debutan probablemente con un tumor renal o una hidronefrosis. Entonces van a haber cambios importantes que se van a apreciar y como parte de la ayuda diagnóstica vamos a tener a la ecografía. Y la ecografía nos puede ayudar con un diagnóstico precoz. Recuerden, los cambios ecográficos que se ven en un riñón crónicamente enfermo hablan de riñones pequeños, hablan de riñones hiperecogénicos, con pobre diferenciación córtico-medular. Eso es lo que describe la teoría. Miren, por ejemplo, este es un riñón sano. Miren qué bonito se ve este riñón, ¿no? Un riñón sano. Miren qué bonito, tiene la forma medio ovoidea, ¿no? Acá está el riñón, sus tamaños van de 10 a 12 centímetros de longitudinal, de transverso de 4 a 6. Esta zona hiperecogénica es la médula y este espacio medio oscuro que es hipoecogénico es la corteza, que va de 1,5 a 2, que es lo normal. Entonces son riñones ecográficamente normales. Frente a un riñón, pues, en falla renal crónica, ¿ves? Riñón pequeño,
no se aprecia la diferenciación córtico-medular, ¿no? Entonces esto te indica, de acuerdo a una ecografía, de que estamos enfrentando a un riñón crónicamente enfermo. Pero no solamente el riñón, recuerden también que las tomografías nos pueden ayudar. Y miren, por ejemplo, este es un riñón con una tomografía con contraste en la cual vemos un riñón, ven el riñón izquierdo, ¿no? Aparentemente característica normal, y miren el derecho, tremenda masa, ¿no? Tremenda masa. Este es un paciente con un tumor renal, un riñón todo deformado, igual que acá. Miren, este parece ser un riñón con un tumor o con una gran hidronefrosis, ¿no? Tremendos riñones, ¿no? Todos deformados en la cual no mantienen esa arquitectura, esa anatomía que usualmente lo conocemos. Bien, hecho el diagnóstico, van a ver ustedes que cuando la mayoría de pacientes renales llegan a la emergencia, y muchos llegan a la emergencia en las cuales ustedes tienen que instalar el tratamiento, pero ustedes no van a hacer tanto el tratamiento, ustedes van a tener que reconocer que un paciente renal está crítico. Y cuando un paciente renal está crítico, por lo general vienen con los famosos criterios de diálisis de emergencia. O sea, un paciente con enfermedad renal crónica que de emergencia necesita ser dializado. ¿Y cuáles son esos criterios? Primero, que el paciente tenga, miren, encefalopatía urémica. O sea, el paciente viene con Glasgow bajo, viene hasta, puede venir convulsionando, viene con asterisis, flapping, con mioclonías. Por producto de la urea alta, puede venir con una hemorragia digestiva alta, la famosa gastritis urémica, y puede venir con una hemorragia digestiva alta. Puede venir con pericarditis y derrame pericárdico. El paciente, como vienen muchos de ellos en anuria, vienen en edema agudo de pulmón. Los pacientes vienen con el pulmón totalmente congestionado, como esta placa, ¿no? O trastornos hidroelectrolíticos como hipercalemia, que no baja ni con el tratamiento y hay un alto riesgo de que el paciente haga un paro en diástole. Hipercalemia, paro en diástole y causa de muerte. Por lo tanto, estos son los criterios por el cual un paciente tiene que dializarse. Y es cierto, la diálisis que va a hacer va a compensar el problema o va a tratar de suplir la falla renal. Yo no quiero influir mucho en tratamientos, pero es cierto que hay que mencionar, porque acá sí hay dos puntos importantes en la terapia. Y los pacientes con enfermedad renal crónica de cajón tienen que modificar sus factores de riesgo. Por ejemplo, los pacientes renales tienen que tener una buena dieta. No pueden, tienen que bajar de peso. Sus dietas no pueden ser alta en proteínas, no pueden ser alta en potasio, alta en sodio. Por eso se recomienda dieta saludable, consultas con el nutricionista, ¿no? Y parte de su tratamiento, aparte de las medicaciones asociadas, por ejemplo, el paciente es un diabético, tiene que usar de repente su insulina, el paciente es hipertenso, aparte tiene que usar sus antihipertensivos, ¿no? Estos pacientes van a necesitar el apoyo dialítico. Y la hemodiálisis, pues, es la terapia de reemplazo renal que no debería ser de por vida, ¿no? Deberíamos estar ya en la era de los trasplantes, que es lo mejor que se puede hacer, pero estamos en la etapa de la hemodiálisis, ¿no? Y la hemodiálisis lo que hace es filtrar la sangre y van a ver ustedes que la mayoría de sus pacientes, si han visto, se dializan 3 veces por semana, ¿no? Tanto por la parte ambulatoria o cuando están hospitalizados. Pero no solamente es la diálisis, también los pacientes pueden ser sometidos a diálisis peritoneal. Y mire, la diálisis peritoneal un poquito más complejo, se recomienda más en niños, pero es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ambos pueden hacer el reemplazo renal, solo que ambos tienen ventajas y desventajas. Y miren, las ventajas para hemodiálisis se necesita 3 veces por semana. La diálisis peritoneal es el momento que el paciente pueda programarlo. La hemodiálisis, bueno, hay personal que lo hace, ¿no? No necesita equipos, nada importante, mientras que el peritoneal sí, pues se le enseña a la mamá o al paciente para que pueda hacer los recambios. En la hemodiálisis hay un mejor control de los líquidos, mientras que en diálisis peritoneal hay restricciones, ¿no? Hay dietas que hay que cumplir. Y hay un mejor control glicémico en pacientes con diabetes, mientras que en diálisis peritoneal muchas veces se asocian con problemas de hiperglicemia o a veces hay complicaciones producto de las infecciones por la zona del catéter. Bien,
Desventajas, así como he visto ventajas, también hay desventajas. Recuerda, nadie le va a estar yendo 3 veces por semana, pues, ¿no? En cambio, los otros pueden hacerlo en casa. Los síntomas post-diálisis, el paciente está mareado, fatigado, amanece muy cansado, muy deteriorado. En los otros pueden haber infección, puede haber peritonitis, ¿no? Producto. Trombosis de los catéteres o mayor número de hospitalizaciones en pacientes con hemodiálisis, ¿no? Y esos son datos que uno tiene que valorar. ¿Quién ve esto? El nefrólogo. El nefrólogo tiene que decidir cuál es la mejor forma de poder mantener la función renal de mi paciente, ¿no? Si es por hemodiálisis o no. Y por último, creo que el futuro, ¿no?, de los pacientes para diálisis, evitando la diálisis, es el trasplante de riñón. Se está viendo buenos resultados en los pacientes post-trasplantados, así que esa sería la opción, pero la idea es que no lleguemos a este punto. Muy bien, chicos, eso es todo. Esa es toda la parte de falla renal crónica, una clase práctica, no muy compleja. Más bien, si hubiera alguna pregunta, algún dato, alguna duda, estamos ahorita para poder conversar, o de repente algún de ustedes quiera compartir algún caso que hayan visto en su práctica diaria, ¿no? Bien, solamente estamos ahorita presentes, vamos a ver, ¿cuántos estamos presentes? 13. ¿Y cuántos son en el grupo, ah? ¿Cuántos son? A ver, el delegado, ¿cuántos somos en el grupo? El delegado no está. Somos 15, doctor. Bien. ¿Usted es la delegada? No, doctor, el delegado está saliendo de una práctica. Claro, no sé por qué, ¿no? Y nos exigen hacer por plataforma. Eso está mal. Bien, preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta, Fátima? Fátima de la Torre, ¿alguna pregunta? No, doctor, quedó todo claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Ami Rodríguez? No, doctor, Muy todo bien. claro. Flor Doctor, una Vázquez. pregunta. Sí, sí. Doctor, una Jairo, a ver, consulta. dime. En su definición, usted mencionó que se va a definir como una enfermedad renal crónica o de enfermedad renal terminal a pacientes que tengan, bueno, más de 3 meses y un filtrado glomerular menor de 60 milímetros. Así es. Ese es un paciente con falla renal crónica. O Muy sea, independiente si independientemente es del terminal o no. tiempo, No, inde- o sea, inde- paciente que tenga daño renal funcional que hemos dicho, ¿no? Por un periodo de 3 meses, o aquel que tenga un filtrado menos de 60. Si tú ves en tu clasificación un filtrado menos de 60 es un paciente que está en estadio 3 ya. Sin embargo, está sintomático. No necesita diario, no necesita nada. Él está feliz y si no se hace nunca un chequeo, ni cuenta se va a dar que tiene falla renal. Cuando uno ya lo estadia, ¿no? Le pone sus estadios, se va a dar cuenta que el estadio 5 es el terminal, es el que más síntomas te da y es el que estamos describiendo las terapias que por lo general necesitan, y una de ellas es la hemodiálisis. ¿Correcto? sí, doctor, sí, todo Muy claro. bien. Max, Max Ramos, Todo claro, doctor. Buenas muy bien, noches. muy bien. Entonces, quedamos así, chicos. Creo que me pidieron. Me pidieron las presentaciones de PowerPoint, ¿sí? Se las mando al delegado. ¿O a quién se las envío? Sí, doctor, el delegado, ¿podría enviárselos, por favor? Ya, listo. El que me envió el enlace, entonces le voy a enviar las presentaciones. Muy bien, Listo, chicos, doctor. quedamos así entonces. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Muchas Chao, gracias, chao. doctor. Gracias, Cuídense. doctor. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, doctor. Chao.